Ok, vamos a continuar con el diseño sismo resistente de columnas según el capítulo 21 y ahora vamos a hablar de 21.6 requisitos para las columnas de edificios con sistema resistente a fuerzas laterales, de pórticos y duales tipo 2, de acuerdo a la norma E060. Entonces en 21.6.1 habla de alcances y lo que básicamente nos dice es lo siguiente. La cara axial, obviamente estamos hablando de la cara axial producto de las combinaciones de diseño, tiene que ser mayor a 0.1 F'C AG. Eso es una condición y nosotros vamos a considerar que tenemos un sismo en este sentido. En el sentido de sismo tenemos, más a denominar el lado C1 y perpendicular a ello el lado C2. Además de que la columna tiene que tener una carga superior a 0.1 F'Ag, también hay dimensiones mínimas que cumplir. Por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a definir que C1 es mayor que C2. Entonces la norma te dice que C2 debe ser mayor o igual a 0.25. Es decir, la mínima dimensión de columna debe ser 25 centímetros. Además, se debe cumplir la siguiente relación. C2 sobre C1 mayor o igual a 0.25, o en términos más sencillos, C1, que es el lado mayor, debe ser menor o igual a 4 veces el lado menor. Todo esto es para columnas cuadradas o columnas rectangulares. Luego tenemos en 21.6.2 resistencia mínima a flexión de las columnas. Columnas trabajan a flexo-compresión, por eso hay una resistencia mínima a flexión de las columnas. Y esto es debido a su interacción a través del nudo con las vigas que llegan al nudo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este nudo. En este nudo llegan esta viga, en este plano, y llegan esta columna y esta columna. Entonces, en el nudo, para este nudo de acá, vamos a tener momentos nominales de la viga derecha, momentos nominales de la viga de izquierda, y vamos a tener momentos nominales de la columna superior y de la columna inferior. Entonces, ¿qué nos dice el código, no? El código nos dice que la sumatoria de momentos nominales de la columna debe ser mayor o igual a 1.2 de la sumatoria de momentos nominales de la viga. Y con eso aseguras un comportamiento de columna fuerte y viga débil. Entonces, ese es en el caso en el cual el sismo, digamos que está en esta dirección. Cuando el sismo está en la otra dirección, de la misma manera vas a tener momentos nominales de viga, momento nominal de viga derecha, momento nominal de columna superior, de columna inferior. Igual tienes que verificar esa relación.
Cuando el sismo va en los dos sentidos y en esta dirección nada más. Entonces eso es para una columna interior y de manera similar vas a tener para una columna lateral. Cuando el sismo viene de izquierda a derecha y cuando el sismo va de derecha a izquierda. En ambos casos se tiene que cumplir que la sumatoria de momento nominal de columna sea mucho mayor que al de las vigas. Ahora, como el momento nominal de las columnas se necesita el diagrama de interacción y para estar del lado conservador, estos momentos nominales es para la carga, es para la combinación de carga que me da el menor momento nominal. Por ejemplo, acá tenemos 4 combinaciones de carga de sismo. De esos 4, el que me da el menor momento nominal viene a ser esta combinación. Porque el resto de las combinaciones, si yo paso una línea horizontal, me va a dar un mayor momento nominal. ¿Ve? Lo mismo va a suceder a la otra combinación también. Y para la otra, lo mismo, ¿no? Siempre te va a dar momentos nominales mayores. Todo eso es válido siempre y cuando que las combinaciones de carga estén debajo de este. Si las combinaciones de carga están digamos sobre esa línea, ya cambia la figura, ¿no? Ya cambia la figura. Eso hay que tener presente. Listo, entonces en la dirección del sismo vamos a denominar de aquí en adelante C1 o simplemente H, perpendicular a la dirección del sismo C2 o BW. Luego tenemos en 21.6.2 también, pero ahora vamos a ver 21.6.2.3. Pues ahí nos dice, cuando 21.6.2.2 no se satisface en el nudo, es decir, este de acá, y no satisfacemos esta relación en el nudo, si no satisfacemos esta relación en el nudo, entonces nos dice en 21.6.2.3, cuando no se satisface, no se satisface, cuando en 21.6.2.2 no se satisface en el nudo, las columnas que soportan las reacciones provenientes de dicho nudo deben reforzarse transversalmente, como se especifica en estos artículos, y en toda la altura de la columna. Es decir, cuando no se cumplen los requisitos del ítem anterior, hay que asignar refuerzo transversal a toda la columna de acuerdo a esos ítems 21.641, 21.642 y 21.643. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué nos da de información en 21.6.3. Va a hablar de refuerzo longitudinal en columna. ¿De qué nos dice la norma? La norma nos dice que la cuantía longitudinal en columnas debe estar entre 1 a 6%.
En caso la cuantía longitudinal supere el 4%, hay que presentar detalles de encuentro de vigas con columna, es decir, detalle de refuerzo en ese nudo, cómo se va a colocar la armadura. La cuantía longitudinal de una columna es el área de acero entre la sección transversal. Para una columna tenemos acá como elevación, acá tenemos en planta. Recordar que este es C2 y este es C1. C1 o H o B o C2. Entonces, en resumen, si la cuantía es mayor a 1%, hay que dibujar este encuentro en los planos y cómo se va a colocar el refuerzo de las vigas con respecto a las columnas. Entonces, en 21.632 nos habla de empalmes, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar a lo más básico, que son los empalmes por traslape, ¿no? Los empalmes por traslape se permiten solo dentro de la mitad central de la longitud del elemento. Pórticos especiales a momentos y columnas que pertenecen a dual tipo 2. El empalme solo se permite en esta zona. En la mitad central de la longitud del elemento, y deben diseñarse como empalmes por traslape de tracción. La longitud de traslape por tracción es mucho mayor que la de compresión, ¿no? Y deben estar rodeados por refuerzo transversal que cumpla 21.642 y 21.643. En conclusión, el empalme se realiza en esta zona y los estribos en esa zona, es decir, los estribos donde hay empalme, digamos que la zona de empalme como tal es solo, es decir, la zona de empalme, pero realmente el empalme se realiza solamente en este tramo. El empalme se realiza en este tramo. Entonces, en ese tramo hay que colocar estribos. Todos los estribos que se coloquen en ese tramo a toda la longitud de empalme deben cumplir con 21.642 y 21.643. Pues ahora vamos a hablar de refuerzo transversal de acuerdo a 21.6.4, y en 21.6.4.1 nos dice lo siguiente. Debe proporcionarse refuerzo transversal en las cantidades que se especifican de A hasta E, a menos que 21.632 o 21.6.5 exija mayor cantidad. Entonces, el ítem A está relacionado a columnas circulares. Y esos estribos, cual está hablando la norma, se aplica en esta longitud L sub 0. En esta longitud L sub 0, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la columna. Toda esta información son para columnas circulares. Entonces te dice la cuantía volumétrica de refuerzo en espiral o estribos cerrados de confinamiento circulares. ρS no debe ser menor que la requerida por la ecuación 21.2, la ecuación 21.2 sexto, y no debe ser menor que la requerida por 10.9.3, por requerida en 10.9.3 por la ecuación 10.5. Listo, entonces en esas zonas
se debe asignar refuerzo transversal con esa cuantía. De acá y acá. Más adelante vamos a determinar L sub 0. Ese es el ítem A. El ítem B dice, en columna de núcleo rectangular, ahora para columnas rectangulares o cuadradas, el área total de la sección transversal del refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares y grapas suplementarias no debe ser el menor que la requerida por las ecuaciones 21.3 y 21.4. Esas ecuaciones simplemente son esta de acá y esta de acá. Igual, eso se aplica en una longitud L sub 0, desde la parte superior y de la parte inferior. Entonces acá el valor de BC es medido centro a centro de estribos, ¿no? Desde acá hasta acá es el valor de BC. AG es el área bruta, ACH es la área confinada, que es esta longitud BC, por su correspondiente en el otro sentido, ¿no? Que vendría a ser este acá. Ese viene a ser ACH, el área del núcleo confinado. Y ese viene a ser la separación transversal que deben tener esos estribos. Ese vendría a ser la separación que existe entre estos estribos. Listo. Esos son para columnas rectangulares de acuerdo al ítem B. De acuerdo al ítem C, dice lo siguiente, ¿no? El refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de confinamiento, sencillos o múltiples. Se pueden usar grapas suplementarias del mismo diámetro de barra y con el mismo espaciamiento de los estribos. Estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo de las grapas suplementarias debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Y tenemos que configurar de esta manera, ¿no? Todas las esquinas pertenecen a un estribo cerrado y el resto de las barras se puede usar estribo cerrado o también grapas como muestra acá, ¿no? Pero las grapas deben ir de un extremo al extremo opuesto. En el ítem D ya nos dice lo siguiente. Cuando la resistencia de diseño del núcleo confinado de la sección transversal del elemento satisface los requisitos de las combinaciones de carga de diseño, incluyendo efecto sísmico, no es necesario satisfacer 21.3 y 10.9.3. Es decir, cuando el núcleo confinado satisface con las combinaciones de diseño, no es necesario, no es necesario que el refuerzo transversal cumpla con esto y cumpla con esto. El núcleo de la sección transversal se refiere al núcleo confinado. Luego en el ítem E, todo esto solamente es 21.64, ¿no? O 5 ítems. No es decir, el espesor de concreto fuera del refuerzo transversal de confinamiento excede 10 centímetros, debe colocarse refuerzo transversal adicional con un espaciamiento no mayor a 30 centímetros. El recubrimiento de concreto sobre el refuerzo adicional no debe exceder 10 centímetros. Entonces, por algún, digamos que tienes un recubrimiento superior a 10 centímetros o 10, no se permite eso, ¿no? El código te dice,
Obviamente te dice que no está permitido eso y tienes que asignar refuerzo transversal que está distribuido como máximo a cada 30 centímetros. Y obviamente eso implica que tienes que asignar refuerzo longitudinal a toda la vuelta. Entonces, como recomendación, como sugerencia, ese refuerzo longitudinal que sea la mitad de la cuantía mínima del 1%, ¿no? Es decir, 0.005, que sería la cuantía longitudinal. Obviamente, el área que vas a distribuir esa cuantía es esta área, ¿no? O saca tu cuantía por esta área. O simplemente sacas tu cuantía por un tramo pequeño y eso distribuyes a todos. El refuerzo transversal podría ser lo mínimo como si fuera una losa, porque es un elemento de 10 centímetros o menos. Sería una cuantía de 0.0018, ¿no? O también el mismo que el refuerzo longitudinal que has asignado. Eso ya es criterio de cada profesional. Ahora vamos a hablar en 21642, la separación del refuerzo transversal no debe exceder el menor valor de A, B y C, ¿no? Entonces, en esta zona denominada L sub 0, ese refuerzo transversal debe cumplirse con estos de acá. Un tercio de C1 y C2, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro o 10 centímetros. Luego, en 21643 te indica la distancia centro a centro transversal al eje del elemento entre las ramas de estribos cerrados de confinamiento múltiples o entre grapas suplementarias a cheques no debe exceder 35 centímetros medidos centro a centro. Lo que acá te dice en términos sencillos es que la barra adyacente, no la que sigue, sino la siguiente, debe tener como máximo una separación de 35 centímetros al eje de estribos. Puede ser al eje de estribos o puede ser eh, al eje de estas ramas o crostis, ¿no? Como máximo 35 centímetros. No te dice que todas las barras tienen que estar restringidas lateralmente. Ojo ahí con lo que te indica la norma, ¿no? Por eso que la norma es ejemplo. Y eso se aplica en las dos direcciones de análisis. Luego tenemos en 21644, te dice lo siguiente, ¿no? El refuerzo transversal como se especifica en 21641, 21643, o sea, desde 41 hasta 43 debe suministrarse a una longitud L sub 0. Es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Medida desde la cara del nudo y ambos lados de cualquier sección, donde pueda concurrir fluencia por flexión como resultado de como resultado de ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos inelásticos del pórtico. Entonces, ese L sub 0 se calcula de la siguiente manera, ¿no?
L sub 0 se calcula el mayor valor de C1 y C2, la sexta parte de la luz libre de la columna o 50 centímetros. Luego tenemos en 25645, cuando no se proporcione refuerzo transversal de acuerdo a 21641 a 21643, ya está hablando de esta zona. A lo largo de la longitud de la columna, el resto de la longitud de la columna debe contener refuerzo en forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento con un espaciamiento medido centro a centro de 10 veces el diámetro barra longitudinal o 25 centímetros. Esos serían los estribos de color amarillo. Todos los de color amarillo en esa zona. Entonces ahí hay dos zonas. El de color morado cumple con 21. El de color morado cumple con 21.641 hasta 21.643. Y el de amarillo cumple con 21.645. Y diámetro de barra longitudinal para los cálculos es de menor diámetro, ¿no? Acá haciendo un corte para esta zona. Tenemos acá esta sección transversal y haciendo un corte para esta zona, esta sección transversal. Entonces H es igual a C1, C2 es igual a B o BB doble, ¿no? Y obviamente también el refuerzo transversal en toda la longitud de la columna y es más en el nudo como tal, pues tiene que cumplir con esta sencilla ecuación de cuantía mínima por refuerzo transversal. Finalmente vamos a hablar de la fuerza de diseño, cómo se calcula el cortante último de diseño. Entonces, el cortante último de diseño se calcula de la siguiente manera. Para un sismo que va en este sentido, para la columna tenemos un momento probable superior, un momento probable inferior, y para ello nosotros podemos calcular el cortante último bajo esas características. Ese cortante último simplemente viene a ser esta ecuación. Sumatoria de momentos probables de la columna entre la altura total libre de la columna. Listo. Cuando el sismo va en el otro sentido, sucede lo mismo, ¿no? Hay un momento probable inferior. Va a haber un cortante último para el ítem B, un cortante último para en el otro sentido. Y ese cortante último simplemente va a ser igual la suma de los momentos probables superior más inferior entre la altura hn. Entonces, el momento probable superior e inferior va a depender de la carga axial para esa combinación que tenga carga sísmica. Por eso que acá es carga axial superior, carga axial inferior, carga axial superior, carga axial inferior. Este es un esquema general, ¿no? Y decimos que este es, digamos que este es PU inferior, lo tenemos un punto, y con eso tenemos un momento nominal inferior. Y con ello tenemos el momento probable inferior. Eso se multiplica por 1.25. Y ahora para la columna, digamos, para la columna, para la parte superior de la columna tenemos otro acá, ¿no?
Tenemos ahí es la combinación. Entonces, para la cara axial superior, de la misma manera voy a venir con una línea horizontal. Va a cortar al diagrama de interacción. Y luego bajo y ahí tengo el MN, ¿no? Puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo del caso. Igualito lo amplifico por 1.25 y tengo los momentos probables. En conclusión, voy a calcular dos cortantes de diseño, ¿no? Uno con el sismo de izquierda a derecha y otro con el sismo de derecha a izquierda. Sin embargo, la norma te dice, aún tienes que comparar con otro cortante que vas a calcular de la siguiente manera, ¿no? Te dice la norma, no es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos, basada en el momento probable de los elementos transversales que confluyen en el nudo, es decir, basada en los momentos probables de las vigas, ¿no? En ningún caso BU debe ser menor que el cortante amplificado determinado a partir del análisis estructural. Obviamente el cortante último de diseño que vamos a calcular de acuerdo al ítem A, de acuerdo al ítem B y al ítem C que vamos a ver en la siguiente diapositiva, no puede ser menor a lo que nos produce las combinaciones de diseño, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir ahí. Y todo lo que nos está indicando acá, acá y hasta acá, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo lo he denominado cortante último para la condición C, ¿no? Entonces acá tienes la viga de la derecha, la viga de la izquierda, acá tienes el nudo, la columna superior, la columna inferior. Y estos de acá son los puntos de inflexión donde prácticamente el momento es cero, ¿no? Entonces, el momento probable del lado derecho, el momento probable del lado izquierdo, con sus respectivos signos, el cortante producto de ese análisis, el lado izquierdo y el cortante en el lado derecho, ¿no? Entonces, cuando haces equilibrio alrededor de este punto y en el elemento columna como tal, vas a poder calcular el cortante último para la condición C, cumple con esto, ¿no? Sumatoria de momentos entre LC más sumatoria de cortantes multiplicado por C1 sobre 2 entre LC. Simplemente es hacer equilibrio alrededor de este punto. Este MPR, que es de vigas, al nudo es el mismo valor, ¿no? El BR es el mismo valor. El de acá igualito es el mismo valor. Y el de acá es el mismo valor. Y con eso tienes un cortante último para la condición C. Finalmente, el cortante último de diseño va a ser el menor valor de estos tres. Acá dice el mayor valor, acá hay un error. Debe ser el menor valor de esos tres. Y este cortante último de diseño, como dice ahí, debe ser, ese cortante último de diseño debe ser mayor e igual al cortante último producido de las combinaciones de carga, ¿no? De las combinaciones de carga que tienen sismo, de las cuatro combinaciones. Listo. Básicamente eso es. Entonces acá simplemente hay que colocar el menor de esos tres.
Listo, con esto terminamos hablando de columnas de acuerdo al capítulo 21.6.